por su intervención y nada que disculparle, al contrario, era algo necesario porque también hay una estrecha vinculación del derecho a la educación con el derecho de reunión y este ejercicio, como lo decía la doctora Karen, es sin duda alguna una manera de llevar a cabo nuestro derecho de reunión. Y me quedé yo pensando, también es necesario fortalecer ciertos mecanismos como el de la seguridad informática para poder fortalecer, valga la redundancia, la seguridad de nuestras comunicaciones de carácter privado o también las de carácter público, como lo es esta. Enseguida le cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Él es doctor en Derecho Constitucional, profesor e investigador de la Universidad de Quintana Roo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Red Internacional de Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, así como de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Adelante, doctor, bienvenido. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Irán, gracias por tu moderación y me da mucho gusto volverlos a saludar en este ya tradicional martes de Derechos Humanos allá en el Estado de México. Pues sin duda alguna uno de los derechos sobre los cuales se basa cualquier Estado constitucional y democrático de derecho es sin duda alguna este derecho de reunión. Nuestra Constitución lo consagra justamente en el artículo 9, como ya lo han referido anteriormente. Nosotros quienes me han antecedido en el uso de la voz. Y básicamente este derecho de reunión tiene que ver justamente con la libertad que tienen los seres humanos en un Estado democrático de poderse reunir de manera libre en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Este derecho, como todos los derechos humanos, hay que recordar, no es un derecho absoluto. Este derecho tiene sus propias restricciones marcadas en el propio artículo 9 constitucional y cabe destacar que este derecho justamente es un derecho que está consagrado en la Constitución de 1917 y que hasta la fecha justamente no ha tenido por el momento ninguna modificación o reforma de la Constitución respecto de este artículo justamente en la Constitución, este artículo 9. Curiosamente, de las más de 700 reformas que ya tiene nuestra propia Constitución mexicana. Y yo me voy a referir a él justamente porque este derecho, si bien es cierto, es un derecho que nos permite a todos los seres humanos en este país de reunirnos y de asociarnos, como bien señalaron, aunque este ya es otro derecho, pero los conjunta en el artículo 9, pero este derecho tiene como que ciertas directrices bajo las cuales debe de ser ejercido y así lo marca la propia Constitución. Este derecho debe de realizarse de manera pacífica y siempre y cuando las reuniones tengan un objeto lícito. Cabe destacar que, por supuesto, podemos hablar que no estarían permitidas entonces cualquier otro tipo de reunión que no tuviera estas características en nuestro país, es decir, que no fueran pacíficas, sino que serán reuniones violentas, y aquí me voy a dirigir más adelante, y que tengan un objeto lícito, ¿no? Obviamente sabemos que la delincuencia organizada o bien hay otras situaciones que la legislación penal justamente sanciona cuando estas reuniones no tienen ese objeto lícito. Y también tiene otras restricciones siempre que estas reuniones, tratándose de asuntos políticos, únicamente los ciudadanos de la República pueden tomar parte de ellos. Es decir, que solamente en asuntos políticos, en esas reuniones que tengan por objeto deliberar asuntos políticos del país, por supuesto, está solamente consagrado o reconocido para los ciudadanos de la República. Además, tiene otra restricción, que ninguna reunión puede estar armada y, por supuesto, no tendría derecho entonces a deliberar. Señala el propio artículo 9 que no se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto. De ahí que justamente en los más recientes hechos hayamos
visto como a lo largo prácticamente de la historia democrática, no solamente de México, sino de muchos países democráticos, el derecho de reunión se constituye como un eje fundamental para poder manifestar ideas, para poder ejercer los derechos políticos y civiles y que por tanto también tiene mucha incidencia sobre el propio Estado constitucional. Este derecho justamente tiene otra restricción, es decir, fíjense nada más, el propio artículo 9 tiene otras restricciones a la libertad de reunión, que no se deben de proferir injurias contra las autoridades y ni hacer uso de la violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Obviamente que en los últimos días, sí, simplemente nada más, no solamente en México, sino en muchos países, hemos visto que esta libertad de reunión ha tenido por objeto manifestarse en muchos de los casos, en el caso de Mexicano, contra el abuso policíaco en contra de diversos manifestantes que se habían reunido y que en muchos de los casos habían sufrido de abusos de autoridad, privándoles en algunos casos más extremos la vida en algunas partes de la República y por parte de agentes policíacos, y por otro lado también abuso de autoridad donde se ha ejercido una violencia extrema por parte de las fuerzas policiales en contra de la ciudadanía. En el caso de Estados Unidos, lo sabemos, como en Europa, se ha venido ejerciendo últimamente este derecho de reunión para manifestarse en contra del racismo, en contra del abuso policíaco, de la discriminación que está ocurriendo prácticamente en otras latitudes. Este derecho está chocando justamente hoy en día con un derecho que es el derecho a la salud, es decir, existe aquí, como ya lo había señalado y creo haberlo escuchado bien por parte del doctor Ordóñez, habría que analizar en cada caso concreto cuándo estas restricciones son posibles. En el caso del derecho a la salud, se ha restringido para hacer frente a esta pandemia del COVID-19 el derecho de libertad de reunión o asociación, no sé, el de libertad de reunión sí, a un número determinado de personas, e incluso se ha condicionado el retorno a la nueva normalidad, como se ha llamado, a este nuevo regreso a las actividades, el que se restrinja un número determinado de ellas en cuanto a los servicios de supermercados, restaurantes, centros laborales e incluso, como ya había señalado la doctora María Pilar, a los centros educativos. Hemos visto cómo esta libertad de reunión se ha restringido un número determinado con ciertas características que tienen que ver justamente con la protección de la salud. De tal manera que el derecho a la libertad de reunión sí, sin duda alguna, se constituye como un derecho básico de cualquier Estado democrático. Sin embargo, este derecho tiene enormes restricciones o tiene sus propias restricciones marcadas así desde el propio artículo 9 constitucional y también justamente marcado también por las restricciones que últimamente las autoridades del Consejo General de Salubridad y por tanto también de las autoridades estatales federales y municipales han impuesto este derecho de reunión. Me parece aquí importante destacar que el artículo 29, que ya se ha señalado en múltiples ocasiones en estas reuniones, no se refiere o no refiere nada al respecto del derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, cabe destacar que cuando en un eventual caso de suspensión de derechos o de restricción de este tipo de derechos, el derecho de reunión tiene que tener un especial cuidado, dado que en como bien ya he referido, se basa justamente la construcción del propio Estado constitucional y democrático de derecho. De tal manera que no por utilizar mecanismos de restricción, por salvaguardar la salud de las personas, se utilice esta restricción, este derecho de libertad de reunión, como un derecho que les permita a las autoridades ejercer actos autoritarios o bien que se presenten con visos de totalitarismo o autoritarismo con clara violación justamente a cualquier Estado de Derecho.
Me parece que aquí los casos que ya se ha referido la doctora Alejandra Flores y justamente como ya han referido anteriormente, me parece que toman bien o nos dan bien cuenta de cómo hay que tomar justamente este derecho de reunión, no solamente viendo al aspecto constitucional mexicano, sino también viendo a los compromisos internacionales, principalmente en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Este derecho hoy en día tiene una enorme importancia. Lo cierto es que esta restricción, cuando se dice en el artículo 9 que no debe de ejercerse de manera violenta, hemos visto cómo mucho antes incluso de la pandemia, que se presentara la declaración de emergencia en el Estado mexicano y en otros países, se habían dado actos violentos en manifestaciones en donde en la Ciudad de México hemos visto cómo, como recientemente también lo hemos venido viendo, principalmente en la Ciudad de México, cómo se han presentado actos de extrema violencia donde se han venido dañando no solamente la integridad de las personas, de los agentes policiales, sino también de la propiedad privada y de los comercios. Se ha dicho que el uso desmedido de la violencia lo han tratado de justificar como un elemento para llamar la atención y visibilizar la enorme violencia que se venía dando, al menos en el aspecto de la violencia contra las mujeres, justamente para visibilizar esta problemática nacional. Sin embargo, no olvidemos que el uso de la violencia en cualquier manifestación lo único que puede traer consigo es más violencia y un llamado justamente a no preservar la paz. Me parece que es un derecho que debemos de ponderar en cada caso concreto, sin duda alguna, pero del cual no podemos en ningún caso permitir que bajo ninguna circunstancia se viole o se restrinja de manera absoluta o se suspenda, perdón, de manera absoluta este derecho de reunión, porque en este se constituye justamente la base sobre las cuales gira o prácticamente se basa cualquier Estado democrático de derecho. Ante la nueva normalidad que se nos va a presentar en el futuro, nos están, muy seguramente nos van a condicionar a ciertos requisitos para llevar a cabo estos derechos de reunión. Sin embargo, cuando esto se ve como en manifestaciones como la Ciudad de México, vemos que claramente se ven rebasadas las autoridades y donde prácticamente no se respeta ninguna de las medidas dictadas por las autoridades administrativas. Me parece, luego entonces, que este derecho tiene, por supuesto, sus propias características especiales y que cuando la Constitución se refiere a que no se deben de proferir injurias, ya lo ha señalado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las autoridades en el ámbito de su servicio público tienen que tener una mayor tolerancia a los insultos o a las palabras que pudieran sonar altisonantes. Me parece entonces que este es un derecho, sin duda alguna, de suma trascendencia, no solamente para el Estado democrático de México, sino también de cualquier otro país. Baste ver cómo en Francia también se han venido dando estas manifestaciones, como ya lo dijo Emmanuel Macron, este derecho de reunión está permitido en Francia y se ha venido dando, se ha venido ejerciendo no solamente en México, sino en muchas otras partes. En Corea del Sur vimos cómo, y en otras partes de Asia hemos visto cómo la restricción a la derecho de reunión justamente ha generado enormes tensiones con la sociedad, enormes manifestaciones que justamente han dado un efecto contrario a lo que se deseaba, que era justamente mantener una sana distancia o preservar el derecho a la salud. Ha generado enormes tensiones con la propia sociedad y que justamente esperemos que en el futuro este aislamiento y estas restricciones al derecho a la reunión no genere justamente un efecto contrario. Me parece entonces que estamos ante un derecho que debemos de preservar, repito, que debemos de salvaguardar desde cualquier trinchera en la que nos encontremos, ya sea desde las comisiones de derechos humanos, desde el ámbito académico, desde el ámbito personal o desde el ámbito judicial. Hasta aquí voy a dejar mi participación, deseándoles a todos una excelente mañana y sigo pendiente en esta transmisión.
Muchísimas gracias, estimado doctor. Gracias por sus aportaciones, por sus reflexiones. Enseguida le cedemos el uso de la palabra al doctor Ricardo Zuluaga Gil. Él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en España y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España. Adelante, doctor Zuluaga. Muy buen día. Discúlpenme, no me di cuenta, discúlpenme, no me di cuenta que había apagado mi audio. Vuelvo a darle la presentación al doctor Ricardo Zuluaga. El doctor Ricardo Zuluaga Gil es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en España y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Adelante, doctor, muy buen día. Buenas tardes, muchas gracias. Muy complacido de estar aquí nuevamente en esta sesión de este foro permanente. A ver, yo creo que ya pues sobre este particular a lo largo de la mañana se han dicho muchas cosas. Yo quisiera simplemente anotar en relación con la realidad específica de Colombia cómo se ha vivido la restricción o la limitación al derecho de reunión a lo largo de esta pandemia. Recuerden, como se los dije varias veces, que Colombia ya lleva 4 meses de confinamiento. Es hoy uno de los países que acumula uno de los confinamientos más largos del mundo. Creo que estamos poco más, tal vez detrás de Argentina y no sé qué otro país, pero completamos un confinamiento que está ordenado hasta el 30 de junio del presente mes, sin que tengamos certeza de que a partir de esa fecha se vaya a prorrogar o no. En esas circunstancias está claro que al haberse prohibido la movilidad de los ciudadanos colombianos en la vía pública, pues de contera, sin que haya sido expresamente prohibido en la norma que estableció el confinamiento, quedó también altamente restringido la posibilidad de ejercer el derecho de reunión. Particularmente en Colombia yo mencionaría 2 circunstancias. Tuvimos la fortuna de que no estuviésemos, como ya lo anotó ahora más temprano la doctora Alejandra Flores, de que no estuviéramos en el marco de una campaña o un proceso electoral. Tuvimos esa fortuna, pues, que no hay ningún proceso electoral en curso. Luego, que es uno de los espacios ideales y fundamentales en los que se materializa el derecho a reunión, pues desde este punto de vista no se ha visto afectado. En donde sí ha tenido una especial relevancia y ha venido generando algún cierto nivel de malestar social. En un derecho distinto, pero que depende intrínsecamente del derecho de reunión, y es el derecho a la libertad de cultos. Evidentemente que el derecho a la libertad de cultos en Colombia no se puede ejercer sin la posibilidad de que las personas se puedan congregar en los distintos centros de culto, sean católicos, evangélicos o de otra denominación. En esta materia, el gobierno colombiano ha mantenido una política bastante estricta y lleva también 4 meses con todos los centros de culto completamente cerrados y sin la posibilidad o sin la permisión de que haya encuentros de esta naturaleza. Ahora bien, también se ha dicho en esta mañana, hay otros ámbitos de la vida privada, de la vida personal, en los que se hace necesario ejercer derecho a reunión. Encuentros incluso de carácter familiar, encuentros de carácter empresarial, encuentros de carácter académico, que tampoco se han podido llevar a cabo. Pero aquí yo sí quería dejar planteada una reflexión que creo que será un tema que tendremos que trabajar a posteriori de estos acontecimientos tan precipitados y tan trepidantes que nos ha tocado afrontar. Y es hasta qué punto estos encuentros virtuales que se llevan a cabo por las distintas plataformas, Zoom, Meeting, etcétera, etcétera, terminan paliando o terminan garantizando
el derecho de reunión. Incluso pongo el ejemplo más concreto. Esta pandemia, al menos en Colombia, ha sido una oportunidad de manera específica para la Iglesia Católica, que se ha lanzado con gran dinamismo las redes sociales a llevar toda su vida litúrgica y sacramental, o litúrgica por lo menos, a estos espacios. No quiero con ello pues señalar que se cumpla plenamente, pero creo que este debate nos queda abierto para una ocasión posterior. Si realmente hacia el futuro la virtualidad será el espacio propicio para el completo y adecuado ejercicio del derecho de reunión. Creo que es una posibilidad interesante y cuando menos fascinante, y que podrá explicar o por lo menos nos permitirán comprender mejor hasta qué punto no, bajo estas circunstancias de confinamiento, tuvimos nuestro derecho restringido o no. Particularmente, de todos los derechos que se nos limitaron con el confinamiento en Colombia, este es de los que yo menos he sentido limitado, porque he logrado incluso ejercer el derecho de reunión para impartir mi docencia. Estoy asistiendo a este congreso internacional, que es una forma de ejercer el derecho de reunión. Entonces, creo que es de las aristas más interesantes que nos va a dejar esta situación. Yo no voy a extenderme más porque creo que ya a lo largo de la mañana se han dicho las cosas más significativas y prefiero darle espacio a otros compañeros para que puedan ir cerrando el coloquio de esta mañana. Muchas gracias. Al contrario, estimado doctor, muchas gracias a usted por su exposición. Enseguida le cedemos el uso de la palabra a la doctora María de Lourdes González Chávez, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias, muy amable, por la oportunidad que se me da de participar el día de hoy. Quisiera yo manifestarle. ¿Sí me escucha? Perfectamente. ¿Sí me escuchan? Perfectamente le escuchamos, doctora. ¿Sí? Bueno, Sí, bueno, yo creo que se ha hablado ya mucho de los 3 derechos que en este momento se están analizando a la luz de los derechos humanos, que es el derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho de manifestación. Con respecto a estos 3 derechos, los 3 se han visto violentados a consecuencia de la pandemia, a pesar de que están insertos como derechos humanos en la Declaración de los Derechos Humanos y están insertos como derechos humanos en nuestra Constitución. Ahora, estos derechos han afectado a toda la organización social y esta organización social tiene los siguientes elementos. Primero, el derecho de reunión. El derecho de reunión no solamente ha afectado el derecho de reunión público, sino el derecho de reunión privado. Y como ya nos decía el maestro, se ha afectado el derecho de reunión privado desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista hasta familiar, porque ya están impedidas las reuniones familiares. El derecho de asociación también es un derecho que se ha visto limitado, y entre las limitaciones más fuertes, pues está en estos momentos, está el derecho de asociación de los trabajadores, entre otras personas, y el derecho de asociación de los trabajadores, que puede ser a través de una coalición, desde una organización diferente. Tanto trabajadores como patrones están ahorita sido violentados por este derecho de asociación. Y finalmente, el derecho de manifestación. Este es el derecho que más se ha visto violentado y que más
que más problemas se están ocasionando por su ejercicio. Está la manifestación de las personas desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista gremial. Y el derecho a la manifestación desde el punto de vista político actualmente se ha visto muy afectado. ¿Por qué? Porque no existe los límites para el ejercicio de este derecho de manifestación. Entonces, tenemos un problema grave, porque la manifestación que se acepta en la Ciudad de México es inaceptable en otro estado, por ejemplo, el Estado de México. Entonces, ahí empiezan los problemas, porque no existe una legislación que nos convoque o que nos indique cuáles son las causas y las consecuencias de una manifestación. Después tenemos el derecho de manifestarnos desde el punto de vista político. ¿Quiénes podemos manifestarnos desde el punto de vista político? Desde el punto de vista político nos podemos manifestar exclusivamente los mexicanos. Sin embargo, en estos momentos ha habido manifestaciones en donde participan personas que no son mexicanos. Entonces, habría que volver a retomar nuevamente este derecho. Y finalmente, el derecho de manifestarse desde el punto de vista económico. Este derecho, desde el punto de vista económico, pues tiene una posibilidad de manifestación y que definitivamente trae como consecuencia el derecho alimentario, el derecho a la vida y el derecho al trabajo. Yo creo que con todo lo que se ha mencionado y con estos apuntamientos que en este momento estoy expresando, podría yo dejar ya mi participación en relación con estos derechos, y si hay una próxima oportunidad, bueno, pues ir aclarando cada uno de estos derechos, sobre todo los relativos a la reunión y a las organizaciones. Gracias, muy amable. Al contrario, querida doctora, muchas gracias a usted por su participación. Cedemos enseguida el uso de la palabra y con él cerramos nuestra primera ronda de intervenciones de nuestros panelistas. Es el doctor Enrique Uribe Arzate, colega, amigo y mentor de muchos de nosotros, líder de nuestro cuerpo académico de la Facultad de Derecho, del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y exdirector de nuestra Facultad de Derecho. Adelante, doctor Uribe. Buena tarde. Muchas gracias, doctor Irampi, alumnos que están en esta reunión. Precisamente el tema que nos ocupa creo que se materializa en el ejercicio que estamos realizando esta mañana. Y en aras de no ser repetitivo respecto a los tópicos tan importantes que ya se han tocado, quisiera hacer algún planteamiento de tipo teórico respecto al tipo de derecho que es el derecho de reunión. En alguna exploración previa que realizamos sobre el tema de la transparencia, el derecho de acceso a la información, todo lo concerniente a la rendición de cuentas, pudimos advertir que hay tres tipos de derechos fundamentales. Uno son los derechos prestación, otros los derechos límite y otros los que configuramos como derechos de exigencia. En nuestra idea, el derecho prestación se agota con la prestación que del mismo realiza el Estado. Es decir, que el Estado debe prodigar, como lo sabemos, en algunos de estos derechos, el acceso a la educación, en el tema que hoy nos agobia, el acceso a la salud, a los medicamentos,
y muchos otros derechos que se pueden encajonar o incluir en esta categoría. Los otros derechos, que son los derechos límite, marcan más bien al Estado un límite, ponen coto a la actividad de los gobernantes para que los derechos fundamentales puedan ser ejercidos por los ciudadanos sin ninguna molestia, sin ninguna limitación. Si en el primer caso los derechos se ven satisfechos con la prestación concreta que hace el Estado, en el segundo, con que el Estado, válgase la expresión coloquial, no meta las manos donde no debe, con eso creo que se puede realizar este derecho límite que estamos planteando. Sin embargo, en el tema que hoy nos ha convocado, me parece que el derecho de reunión y el concomitante derecho de asociación que ya ha sido citado, tienen que operar, y también ya fue dicho, como derechos motor para nuestra democracia, para la democracia en nuestros países y para los mejores desarrollos también democráticos en la vida cotidiana de los habitantes en otros países más avanzados, como es el caso de Francia y muchos otros de Europa. Estos derechos que podemos hablar en términos de exigencia son los que sirven justamente para que otros derechos puedan ser realizados. También esto ya se dijo hace un momento, y por eso me parece esencial que el repaso teórico sobre esto nos permita mirar nuevas perspectivas para el abordaje científico de la cuestión. En lo que concierne a los problemas cotidianos que estamos viviendo ahora, que estamos enfrentando, desde las reuniones pacíficas, otras no tanto, desde las manifestaciones un tanto violentas y otras muy violentas que han tenido lugar en nuestros países, concretamente en México y en varias ciudades de nuestro país. Creo que los derechos humanos tienen una prueba de fuego, están enfrentando un momento muy difícil y justamente en ello me parece que el derecho de reunión tiene un papel preponderante. Porque si opera en este caso, no tanto como un derecho prestación, no como un derecho límite, sino como un derecho exigencia, en una cuarta categoría, este derecho se convierte en un derecho configuración. ¿Y por qué es un derecho configuración? Porque precisamente de su práctica se desprenden las posibilidades de acceso y consecución de otros derechos. Ya han sido mencionados, me parece, de manera excelente por los colegas que me han precedido, y por eso no abundo en ello. Simplemente diré que como derecho motor o derecho configuración para el goce de otros derechos humanos, este derecho no puede ni debe ser cancelado aún en medio de la pandemia. Yo tengo mis dudas respecto a la manera, también ya fue dicho, asertiva o no, me quedaría creo que con el no, en que las autoridades han tomado sus determinaciones para acotar el ejercicio de estos derechos. Como lo hemos podido advertir en las exposiciones previas, se trata de una visión holística sobre los derechos porque ninguno de estos está desconectado de los demás. Ahora que se ha referido el tema del derecho de reunión y trasladado hasta el ámbito laboral, pues evidentemente muchos derechos laborales están acotados y algunos incluso nulificados por esta falta de ejercicio de este derecho que estoy citando. Para cerrar, creo que siendo un derecho motor, siendo un derecho configuración, un derecho fundamental que genera la posibilidad de otros derechos, esto también nos tiene que mover a una reflexión respecto a la forma en que estamos viviendo hoy este derecho de reunión. Si lo estamos realizando y tenemos la oportunidad hoy de vincularnos a través del Internet, a través de la red, creo que el derecho de reunión va a tener también que tomar, como el derecho a la educación, y ya lo hemos visto, y como el teletrabajo también ya lo hemos visto, otros modos de expresión en nuestra sociedad. Si ya hace algunos lustros se había hablado de la sociedad teledirigida por Sartori, en el caso del Homo Videns, pues hoy sabemos que ya casi nadie ve televisión, ¿no? No al menos la programación que transmiten las televisoras y que prácticamente es una programación anodina, y por tanto me parece que nuestro derecho de reunión a cuatro paredes, dicho sea coloquialmente, pues nos está llevando a la forja también de un derecho de reunión en el ciberespacio, un derecho de ciberreunión
que entraña un riesgo grandísimo. Me parece que también ya ha sido señalado, y cuando nuestros datos ahora en esta plataforma, Zoom o en cualquier otra, están volando, ¿verdad? Están dispersos en la red, quién sabe si el tema de la ciberreunión dé paso más adelante o ya lo tengamos encima a un cibercontrol y a la configuración de otros centros de poder que podrían fácilmente anular los derechos humanos. Con estas reflexiones me quedo. Les agradezco mucho su participación, su intervención a todos. Gracias. Al contrario, estimado doctor, muchas gracias a usted por sus reflexiones.